Bienvenidos a Exitosa 95.5 de la FM en Lima. Estamos a nivel nacional, costa, sierra y selva. Y como ustedes bien saben, nos pueden seguir mediante la señal de radio, la señal de televisión y mediante todas las redes sociales. Soy Karina Novoa y los voy a acompañar hasta las 10 de la noche. Vamos a seguir hablando de esta lluvia de leyes, reconsideraciones y cambios que se vienen haciendo en el Congreso de la República. Los vamos a seguir muy al detalle porque lo que ellos cambian nos afecta a todos los peruanos. Estamos nosotros aquí en estudios y le doy la bienvenida con Raúl Canelo, decano del Colegio de Abogados de Lima. Bienvenido, doctor Canelo, a Exitosa. Karina, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por estar aquí. Pasan muchas cosas y ahora muy seguido resulta que ya cuando va a acabar la legislatura, se ponen muy productivos los congresistas. ¿Qué es lo que ha pasado el día de hoy? Estaba hablando yo con los dos protagonistas, que digamos los antagónicos, el protagonista, el antagónico, de esta ley que precisa la aplicación y alcances del delito de lesa humanidad y crímenes de guerra en la legislación peruana. El congresista Rospigliosi me decía algo, ¿no? Me decía que no es una ley con nombre propio, por Alberto Fujimori, ¿no? Que además me precisaba que es una ley que no existía antes del 2001, si no me equivoco. Aquí tengo yo antes del 1 de julio del 2002, entra en vigencia del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional aquí en el Perú. Entonces, ahí está la discusión, porque toda la lucha antiterrorista fue antes de este día. ¿Ante qué estamos nosotros? ¿Quién tiene la razón en realidad? ¿Cómo entendemos esto que ha pasado en el Congreso de la República? Karina, efectivamente no se trata de una ley con nombre propio, pero beneficia sin duda al expresidente Alberto Fujimori. Si bien es cierto, el Estatuto de Roma y otros convenios internacionales se producen a partir del 2001, entran en nuestra legislación, y entonces vamos a dividir esto en dos. Desde una perspectiva del derecho nacional, aquí se produciría un problema que se llama la aplicación de la ley en el tiempo. Y la Constitución, aquí y en varios países, establece que en materia penal no se puede aplicar la retroactividad. Sin embargo, se permite la retroactividad benigna. Es decir, esta norma, si se aplicaría, no sería de acá para adelante solamente, sino sería benigna a aquellos que se beneficiarían con la prescripción, como el caso del expresidente Alberto Fujimori. A ver, esa solución sí es propia del derecho nacional. Si estamos en un conflicto de normas en materia penal exclusivamente, entiendo lo que se está diciendo. Y sí, sería una posición creíble, sólida de esa perspectiva. Pero ojo, aquí estamos con normas que no solamente son nacionales, sino estos convenios son de carácter internacional y las reglas en materia internacional suelen ser distintas y complejas. No soy especialista en derecho internacional y tampoco en derecho penal internacional, pero hasta donde yo logro alcanzar, estas normas no necesariamente son retroactivas. A ver, acordémonos, por ejemplo, el proceso de Nuremberg, un proceso penal internacional, y no había propias reglas para condenar a los genocidas nazis, pero se las aplicaron, las hicieron, cosa que desde una perspectiva del derecho penal eso no podría haber ocurrido. Pero es que aquí estamos hablando de normas supranacionales. Entonces, sí, el razonamiento parece impecable desde esa perspectiva entre el problema de una ley nacional. Repito, acá el problema es de carácter internacional. ¿Qué pasará si se aprueba este proyecto? Está en reconsideración y parece que lo van a aprobar. Lo que va a ocurrir es que probablemente nuevamente los organismos internacionales intervengan y digan, oye, esto no puede ser. Recordemos cómo el propio caso de Augusto Pinochet, que se prepararon normas ad hoc para beneficiarse y luego él estuvo en Inglaterra.
Y en Inglaterra, por un orden de un juez español, Garzón, fue detenido y luego llevado a España, estuvo un buen tiempo en España y luego lo extraditaron a Chile y en Chile estuvo condenado por lesa humanidad. Es decir, hoy por hoy, luego del siglo XX y de los grandes problemas que hubieron sobre genocidios y tal, los problemas de lesa humanidad tienen otro tipo de reglas. Por eso que se dijo que no prescriben, ¿cierto? Habría entonces que analizar en profundidad desde la perspectiva del derecho internacional y del derecho penal internacional cuál sería la solución. Yo voy a pedir a los expertos en el Colegio de Abogados en materia de derechos humanos y aquellos que tienen experiencia en el tema de la Corte Interamericana y algunos colegas europeos de la Corte de Estrasburgo que me digan qué están pensando de esta norma. Pero por Porque lo pronto, además, repito, en resumen, desde la perspectiva del derecho internacional el argumento parece impecable, pero esto va más allá, porque si alguna de estas personas, llámese el presidente Fujimori, luego sale del territorio nacional, podría eventualmente pasar lo que pasó con el señor Pinochet. porque son delitos supranacionales, ya Exacto. como que rebasan fronteras. Y además estamos hablando, si hablamos solamente específicamente de Alberto Fujimori, se le ha indultado, pero tiene un proceso en marcha, que es este proceso que todavía tiene Pativilca, ¿no? Tiene el proceso de Pativilca, que su abogado ha tratado de enmarcarlo en el indulto y la justicia le ha dicho que no está enmarcado. Sí, la situación todavía es muy compleja. Yo entiendo el razonamiento y sí entiendo que uno de los grandes beneficiados o el principal beneficiado sería el expresidente. Muy bien, entonces vamos a dejar eso, tiene muchísimas aristas y vamos a ver cómo termina en el Congreso. Parece que tienen los votos y veamos qué es lo que sucede. Lo que nos dice Fernando Rospigliosi es que efectivamente los terroristas no han sido sentenciados por lesa humanidad. Qué raro, ¿no? Que los terroristas no hayan sido sentenciados por lesa humanidad, pero sin embargo hay muchos militares que sí fueron sentenciados por lesa humanidad. ¿Por qué habrá sido? Sí, bueno, en el caso del terrorismo es un delito tipificado y es distinto al delito de lesa humanidad. Son dos delitos distintos. ¿Pero acaso Abimael Guzmán no ha sido un genocida? ¿Eso no es lesa humanidad? Además, el secuestro que hacía el MRTA, que son terroristas, este aniquilamiento selectivo, ¿no son delitos de lesa humanidad dentro del terrorismo? No, son delitos de terrorismo, ¿no? Y son delitos gravísimos también para la comunidad internacional, pero el delito de lesa humanidad es cuando, por ejemplo, estamos ante casos de genocidio, ¿no? Una raza que quiere matar a otra raza, ¿no? Entonces, eso es distinto al terrorismo en sí. Y cuando se le dice a Abimael Guzmán genocida, ¿estamos equivocados? Técnicamente no es genocida, técnicamente es un criminal, técnicamente es un terrorista, el delito de terrorismo está plenamente tipificado. Es un tema técnico, sí, en todo caso es deplorable, es grave, es simplemente una situación pésima, mala, sí, pero son delitos distintos. Muy bien, entonces no hay que dejarnos confundir, es decir, cuando Fernando Rospigliosi, congresista Rospigliosi, nos dice no han sentenciado por lesa humanidad a ningún terrorista, es que el terrorismo es otro delito. Es otro tipo de delito, así es. Una cosa es el robo, otra cosa es el hurto. Una cosa es el homicidio, otra cosa es el prevaricato. Son cosas distintas. Son igual de malas, pero son delitos distintos. ¿Y el terrorismo puede llegar hasta cadena perpetua? El terrorismo puede llegar a cadena perpetua. De hecho, así funciona. Así es una de las penas más graves. Y vamos a pasar a este dictamen que ha causado revuelo también, ¿no? Es un dictamen, es una ley, Jocelyn, por favor. Es dictamen, creo, de allanamiento, ¿no? Es un dictamen, me parece, y que todavía va a pasar al Pleno. Muy bien. Es el dictamen salido de la
Comisión de Justicia. ¿Qué es lo que dice aquí? Es lo que yo estoy leyendo, ¿no? Dice, y lo hemos visto varias veces, al jefe de las Fiscalías de Crimen Organizado, a Chávez Cotrina. Dice, el registro se realiza con presencia del interesado y su abogado. De no contar con abogado, se le proporcionará uno de oficio. La solicitud y la resolución judicial indicarán expresamente la finalidad del allanamiento y el registro. ¿Qué es esto, doctor? Bien, hay dos temas que debo precisar. Uno, que efectivamente hay un exceso por parte de fiscales y algunos jueces tal vez en dictaminar, en ordenar estos allanamientos. Entonces, acá se está violando la presunción de inocencia y yo creo que quieren hacerse famosos muchos de estos magistrados. ¿Cómo quiénes? Por ejemplo, el caso del allanamiento de la propia Presidenta de la República. A mí me parece que fue un exceso. Pudo haberse tomado otras medidas, por ejemplo. Pero, a ver... ¿Y hay fiscales que usted cree que se quieren hacer famosos? Bueno, no quiero hablar del Perú, pero probablemente los hay, pero a ver, pero veamos. Acá por decir hay fiscales, porque yo he tenido una posición bastante crítica con los fiscales de Lavajato, porque hasta ahorita estoy esperando por decir... Exacto. Bueno, yo quería dar ese ejemplo. De Susana Villarán. ¿Dónde está? Tenemos años de procesos a personajes políticos, a eso iba, y de cualquier tienda política. Tenemos 4 o 5 presidentes procesados, algunos que han estado detenidos, candidatos a la presidencia, candidatas a la presidencia, tenemos a la exalcaldesa, todos procesados, incluso con detención en algunos casos, arresto domiciliario al presidente Kuczynski, etc. Y la presunción de inocencia no se aplica en el Perú entonces, porque hay una mentalidad inquisitiva de los magistrados. No estamos hablando de tal o cual político, estamos hablando en general de personajes, ya sea de la vía política, de la vía económica, empresarios o lo que fuere. Entonces, es muy simpático de pronto para estos personajes que quieren hacerse famosos dictar estas medidas. En Brasil pasó lo mismo, recordemos que el juez del caso Lavajato terminó siendo vicepresidente de la República, ¿cierto? Pero por el exceso de algunos fiscales no vamos a pasar a amarrar los brazos de la justicia, ¿no? Sí, Karina. El derecho y en el proceso existe todo un mecanismo que se llama el proceso cautelar, las medidas cautelares. En el mundo civil será el embargo, por ejemplo. En el tema penal está el allanamiento, de repente la prisión preventiva, el impedimento de salida, etc. Las medidas cautelares, y voy a ser simple, soy profesor, yo puedo decir, vamos a embargarte. Y voy a embargarte, pero no te aviso. Oye, voy a embargar tu casa, te voy a quitar tu refrigerador, tu casa. No. No se avisa. Voy a embargar tu auto, no se avisa. Son inaudita parte. Es decir, no hay que escuchar a la parte que va a ser objeto de la medida cautelar. Y en materia penal sucede lo mismo. En materia penal, una vez que el juez dicta una medida cautelar, en este caso, por ejemplo, un allanamiento, no tiene por qué avisar y decir que venga tu abogado el día tal, a horas tal voy a ir, porque evidentemente el que va a ser allanado esconderá las pruebas, los medios, las circunstancias que lo pueden agravar en este proceso. Entonces no es así. Lo que sucede es que las medidas cautelares, por su naturaleza, son excepcionales y no implican necesariamente violar la presunción de inocencia. Se dan en circunstancias muy graves, pero acá se ha convertido en la regla. Muy bien. Ese es el abuso. Pero esta ley, a eso iba, sí, lo que está haciendo es desnaturalizar la medida cautelar, porque efectivamente, ya sea por una mala aplicación, no significa que ahora echemos o hagamos tabula rasa de las medidas cautelares, porque con esto ya no sería medida cautelar, porque le estoy dando el aviso para que vaya el abogado y entonces ya no tiene nada de cautelar. Y que está el interesado y su abogado. Y además, el que se ve más perjudicado es precisamente el fiscal de criminalidad organizada. Chávez Cotrina es el que ha salido a hablar porque él es el que se enfrenta al Tren de Aragua. Eso significa que, claro, mañana, señor secuestrador, le aviso que voy a ir a su casa para ver dónde está la secuestrada, por favor llame a su abogado, iré el día lunes a las 6 de la tarde. Eso no tiene sentido, es un absurdo. Es un absurdo. O sea, si bien es cierto... ¿Y quién les explica a los congresistas? Porque
Américo González está convencidísimo. Bueno, los que está bien. congresistas están convencidos de muchas cosas extrañas últimamente y el Colegio de Abogados está haciendo el mejor esfuerzo por hacer docencia y claro, nos pueden decir que incluso estamos en un lado político, pero no, nosotros estamos trabajando en función de la ley y la Constitución y ojalá que los congresistas nos escuchen a los técnicos. El Colegio de Abogados, particularmente en mi caso el decano o la Junta, no está en una función política. Esto está mal, no es correcto. Así como hemos criticado a los jueces y fiscales que exageran, que toman medidas excesivas, bueno, la respuesta que da el Congreso como reacción diciendo avisen cuando hay un allanamiento, no puede ser pues. Doctor, ¿y la Corte Suprema puede inaplicar una ley? Bueno, en este caso, a ver, la Corte Suprema y los jueces en general tienen lo que se llama el control difuso. Podrían inaplicar una ley que resulta inconstitucional, pero este tema no está en la Constitución, en consecuencia los obliga. Yo estimo que entrega una reflexión porque esto, aquí ¿quién gana? La delincuencia y la delincuencia común. Yo quiero decirle algo, Karina. Hay una mentalidad inquisitiva en la aplicación de las leyes, sobre todo en materia penal. Y entonces a todo el mundo le van a dictar detención preliminar, etcétera, etcétera. Pero ojo, a todo el mundo del sector político, empresarial y tal. Pero a los delincuentes, secuestradores, sicarios, con ellos sí hay garantías de la Administración de Justicia. Nos vemos a veces asustados, horrorizados, cuando un fiscal le da libertad a un secuestrador, a un sicario, y hemos visto, la policía entrega ahí bandas de 40 personas y a los 2 o 3 días están libres. A ellos, o sea, es curioso, para el delincuente execrable sí tiene todas las garantías del proceso. Los políticos, no interesa de qué tienda sea, algunos personajes notorios del mundo de la farándula, lo que sea, pobrecitos. Muy bien. Es una realidad. Sí, pues es que lo que pasa es que los políticos algunas veces se la han ganado a punch. Y bueno, se la ganan a pulso también, es verdad. Es Muy verdad. bien, y algunos se lo merecen. No, o sea, se lo merecen en el sentido jurídico de la palabra, claro. porque los han encontrado infragantis, etcétera. Entonces sí, claro, ahí procede correctamente. Y ojalá que sea rápido y que no esperemos las sentencias tanto tiempo. Pero por supuesto, pero esto no es la respuesta correcta desde el punto de vista legal. Muchísimas gracias. Hemos estado con Raúl Canelo, decano del Colegio de Abogados de Lima. Espero tenerlo prontamente. Sí, me gustaría, hay tantos temas últimamente. Por supuesto. Por ejemplo, el tema de la falta de presencia del Colegio de Abogados al designar a los miembros del Jurado Nacional de Elecciones o la reciente pretendida reforma del autor Echaíz y la Comisión de Constitución. Vamos a seguir hablando entonces. Lo invito para la próxima semana. Encantadísimo. Perfecto. Estamos acá, estamos en una cruzada por la legalidad y la constitucionalidad en el país. Perfecto, seguimos hablando. Entonces, muchísimas gracias. Hemos estado con Raúl Canelo, decano del Colegio de Abogados de Lima.